Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con Ayer no más, 40 años de rock en la Argentina. Antes de eso, a finales de 1977, la máquina se despidió de su público en un concierto llamado el Festival del Amor, que también transcurrió en el Luna Park y fue publicado varios años después en un disco doble sin que se mencionara ya el grupo, en una especie de gran show de García con sus amigos, entre ellos Lebón, Gieco, Mestre, Porcheto, Santaloaya y Crucis. El atraso en la edición se debió ante todo a que la calidad de la grabación era apenas testimonial. Un dato curioso es que en el show aquellos amigos que se daban el lujo de compartir un gran concierto se animaron a una versión del clásico de Violeta Parra, Volver a los 17, para toparse con una muy mala recepción de un público que consideraba berreta el folclore. Eso era frecuente desde principios de los años 60 y más allá de todo lo que habían hecho músicos como Gieco, Arcoíris y Aucán, evolución del dúo Miguel y Eugenio, para acercar los géneros. El tema de la aproximación o no al folclore no era menor por entonces. Más allá de las opiniones de un público que a veces atrasaba o era intolerante por falta de educación musical, el asunto había originado un debate interno entre los músicos. Gustavo Santaolalla habló así de las tensiones de aquella época en una entrevista con Miguel Grinberg. Charlie dijo en un reportaje para Expreso Imaginario: "Estoy buscando algo que tenga algo más que ver con lo nuestro, porque antes era grasa pensar en hacer una música que tuviera algo que ver con lo nuestro. Yo nunca pensé que fuese grasa. Hace años de eso. Desde antes de hacer Sudamérica, tengo un tema llamado Samba. Tiene 1000 años, está grabado en la RCA. Además de escuchar a los Tim Tops de pibe, escuchaba tango y folclore, y hasta tuve una resistencia dentro del grupo. En los dos cambios grandes, Sudamérica y Agitor, hubo planteos de Ara, Guillermo y Horacio, y después de estar trabajando 6 meses la onda folclórica, se volvían todos locos. El disco de Por su Gieco fue resultado de un grupo eventual que se armó para una gira corta por la provincia de Buenos Aires en una época en que Porcheto, Gieco, Nito Mestre, Charly García y su mujer, María Rosa Llorio, tenían una relación por momentos tribal, de la que participaran varios otros músicos. A la distancia, parece el eslabón perdido de una posible historia mayor, pero alrededor estaba el marco de una sociedad que para nada alentaba las fusiones ni la vida pensando en colectivo. Hubo una primera versión con la que hubiese sido la primera publicación del Fantasma de Canterville, pero fue sacada de circulación apenas apareció el disco. En la segunda edición, la canción ya no estaba y en su lugar había sido incluido el tema Antes de gira, que muchos años después, sin que nadie se espantase, grabó Mercedes Sosa. Aunque por su gieco duró lo que un suspiro, dejó fijo en el inconsciente colectivo de los 70 y los primeros de los 80 no menos de dos temas importantes. El primero fue Quiero ver, quiero ser, quiero entrar, un inoxidable manifiesto generacional firmado por Charlie que cantó María Rosa con su voz adolescente. El segundo, La colina de la vida, canción para siempre asociado al dúo León Nito, los únicos de este proyecto que con el correr de los lustros siguieron siendo amigos. La letra de La colina fue escrita de un tirón por León, luego de una discusión con su mujer Alicia en un hotel de Córdoba. Más precisamente, fue escrita en el gallinero de ese hotel. Su actualidad es absoluta. En cuanto al tercer disco de Gieco, que sí logró grabar una versión del Fantasma de Canterville, aunque censurada, bueno, es decir, que para lograr que fuese editado tuvo que eliminar varios temas, muchos de los cuales grabaría en años más tranquilos, entre ellos Las Dulces Promesas, La Historia Esta y Canción de los Mosquitos, y que la mayoría de las letras de las canciones que llegaron al público
sufrieron importantes retoques tácticos. Respecto al tema que le da nombre al disco, fue un regalo de Charlie a León, que luego de componerlo se lo cedió, diciéndole que era un perfecto para su estilo. Charlie se inspiró en un cuento homónimo del famoso escritor irlandés Oscar Wilde, pero contó una historia urbana, sobre un fantasma paseándose por una ciudad que ineludiblemente es Buenos Aires. La letra original del Fantasma de Canterville decía: he muerto muchas veces acribillado en la ciudad, pero es mejor ser muerto que un número que viene y va, lo que era una imagen intolerable para la censura del momento. Gieco cantó en el disco una versión que decía: he muerto muchas veces arrodillado en la ciudad, y luego en vivo otra que decía: he muerto muchas veces asesinado en la ciudad. Recién en la época de debilitamiento de la dictadura, antes del retorno de la democracia, pudo entonar en público la letra original. Para tener una idea de lo espeso que estaba el ambiente en 1976, vale la pena repasar un testimonio de León sobre esos días, recogido por Oscar Finkelstein para su libro Sobre León, Crónica de un sueño, editora AC. Tenía mucha paranoia, sentía que me podían matar en cualquier momento y en cualquier lugar. En Music Hall, por ejemplo, se notaba un contagio generalizado de la represión. Era represor hasta el portero. Nos revisaban los bolsos cuando íbamos. Era terrible. Y lo que es peor, era algo colectivo. Vivíamos en una sociedad policíaca, potona, con policía de civil infiltrados en los recitales. En las grabadoras había mucho miedo, mucha cola de paja. Me amenazaron 2 veces por teléfono, supongo que por algunas declaraciones que hice, por las cosas que dije en un recital en el colegio Guard de Ramos Mejía. En esa época es cuando empezamos a pensar en irnos, para zafar de toda esa basura. Estos episodios que vistos desde la distancia pueden parecer livianos, pero para sus protagonistas no lo fueron. Resultaron vitales en las determinaciones personales de aquellos que en los años siguientes y mientras pudieron decidirse vivir en otros países, así como en la disolución de grupos que pintaban para más, entre ellos Alas y Crucis, que con la máquina componen el terceto de experiencias netamente sinfónicas de este periodo, aunque eran diferentes entre sí. Temas como Los delirios del mariscal o No me separen de mí, de Crucis, y Buenos Aires solo es piedra de Alas, siguen resonando en la memoria como piezas irreemplazables de un periodo oscuro, pero de cierta energía interna de un movimiento que parecía marchitarse, a tono con la represión externa y en esa sensación inexorable de que vivir en las grandes ciudades era más peligroso que nunca. El grupo no pertenecía al movimiento, es cierto, pero el disco, fuera de broma de Rodolfo Mederos y Generación Cero, no pueden quedar afuera de ningún repaso de las obras que con su actitud se tornaron importantes. Si el rock es actitud, esos tres bandoneones atacando temas era mucho más del palo que el repertorio completo de Pastoral. El camino del poeta. Hay un proceso poético inspirado en las tradiciones porteñas, en los amores que se han vivido en este lugar y no en las pesadillas que se han vivido en este lugar. Y pareciera que se tienen que seguir imponiendo las pesadillas. Eso es lo que a mí me aterra, que de pronto Pelo ponga a Juan Gatti como el ilustrador del año. La tapa de Crucis, la mejor tapa. Me parece una aberración infernal porque es un afano de Roger Dean y de otro dibujante que no me acuerdo cómo se llama, que son unos recapos, y que los copian de una manera alucinante. ¿Qué me vienen a hablar de Roger Dean? Los poetas no son los poetas de media hora, los poetas son los poetas de toda la vida. Y los poetas de toda la vida han tenido que transitar por caminos jodidos y por caminos hermosos. Han ido por el lecho de brasa y han ido por el lecho de flores. Y los demás es otra cosa que adopta la forma que más le conviene. Luis Alberto Spinetta, en la entrevista con Miguel Grinberg para Cómo vino la mano.
¿Qué se puede hacer salvo ver películas? 1977. A tono con lo que pasaba en la realidad económica, política y social del momento, 1977 fue uno de los años más olvidables de la historia completa del rock argentino. La encuesta de lectores de ese año de la revista Pelo eligió a Crucis como el grupo del año y Películas de la Máquina como el mejor disco, en el momento en que ambos grupos estaban disolviéndose. Los integrantes de Crucis pensaban ante todo en irse a vivir a los Estados Unidos después de haber mezclado en Miami los delirios del Mariscal, y Charlie intentaba convencer a David Lebón de las conveniencias de pasar una temporada de retiro creativo en Brasil. A Lebón le costaba dejar su mundo espiritual en una de las varias épocas de su vida en que se sentía más devoto de su gurú que de determinados proyectos artísticos. También los músicos del grupo chileno Los Jaivas, que habían llegado a la Argentina huyendo del golpe de Estado de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, ponían pro hacia realidades menos opresivas instalándose en Europa. ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? El leitmotiv del tema que inspiró el nombre del Opus 2 de La Máquina. Ofrecía una idea bastante clara del sentimiento que campeaba en la mayor parte de la población. En el primer disco de Serú Girán al año siguiente, García completó la idea con una canción que empezaba así: autos, jets, aviones, barcos, se está yendo todo el mundo. ¿Ves cómo la Cruz del Sur saluda a nuevos vagabundos? Antes de aceptar la idea brasileña de su amigo García, Lebón formó la Banda Celeste, que le duró mucho menos de lo que hubiese querido, lo que no dejaba de ser una constante en aquella época en que el público era escaso y el miedo extendido. Los hermanos Makarov, por citar un ejemplo, arrancaron con un simple que hizo Capote, con el renombrado y gracioso rock del ascensor, pero nunca llegaron a grabar el disco con que soñaban y fueron convirtiéndose en más o menos míticos sin una obra que los respaldase. También se radicarían luego en Europa y diversificarían de modo notable sus intereses. Uno de ellos, Eduardo, se convertiría en el siglo XXI en una figura excepcional de la cruza de tango con música electrónica, como uno de los responsables del grupo franco-argentino Gotham Project. Si los Jaivas, que habían nacido en el Chile pre-Allende como de Jaivas, habían logrado prolongar durante algunos años el sueño hippie, viviendo en comunidad y comportándose como una tribu cooperativa, una carga ideológica similar latía, aunque nunca declamada, en la propuesta de los Mía. Durante largos años de trabajo artesanal, que empezó en el peor momento, los músicos independientes asociados inventaron un patrón de independencia económica y artística para producir música que, sencillamente, originó un antes y un después. El modelo de autogestión que en los 80 patentarían los Redonditos de Ricota, abriendo un camino para muchos otros grupos, no puede pensarse sin recaer en el antecedente de Mía, que llegó a tener su propio sello y un original circuito de difusión alternativa, nucleados en principio por una idea del matrimonio que componían Dombi y Esther Vitale, madre de Lito y Liliana. Los Mías impresionaron con el paso del tiempo como un colectivo de talentos diferentes, abocados a una búsqueda en lo que el concepto importaba más que los resultados, aunque los resultados siempre eran interesantes. Los corales de la cantata Saturno, romanza para una mujer que cose, con el innegable don para componer y ejecutar de Alberto Muñoz, resultan aún piezas de una belleza conmovedora. Si no hubiese sido por la experiencia de Mía, los Redonditos de Ricota, que grabaron en los estudios de Vitale su primer disco, no hubiesen tenido en la década siguiente un ejemplo de autogestión a partir del cual comenzar a construir su romance con las masas. Antes de que Santaloaya decidiese radicarse para siempre en los Estados Unidos, donde se convertiría en un productor estrella,
Solo una fue la excusa para que mostrarse que en su mundo musical había mucho más que lo que había podido expresar en Arcoíris, de por sí importante. Solo una fue como un sueño breve, un disco, una gira, un par de temas buenos, el debut en el rock de Alejandro Lerner, hasta entonces en el teclado del baladista Raúl Padovani, y un rápido final. Lerner dice que una de las claves de aquel grupo fue la obsesión que han mantenido de Santaloaya por el orden, los ensayos rigurosos y la entrega total a un proyecto. Ensayamos 8 meses antes de debutar, contó el luego cantautor pop. La teoría de Gustavo era que si un grupo ensayaba, no podía luego cometer errores. El calendario indica que el grupo ensayó más de lo que luego existiría para el público, que en general lo recuerda hoy menos que a la marca nueva de jeans Topeka, que auspició su gira nacional. Es que el tiempo se devora cosas que se pensaban perdurables, como el grupo Aucan, el disco Magic Time del grupo OPA, formado por los ex Shakers Hugo y Osvaldo Faturoso y Rubén Rada, o el debut del disco gráfico de Sol Una, el grupo que luego solista y por cierto olvidado Alejandro del Prado y la rara industria discográfica al mismo tiempo lanzó al mercado ese año una recompilación de temas inéditos de los Shakers, una especie de pieza de colección que explica que aún con sus temas de segunda elección, el cuarteto uruguayo pisa fuerte en la historia. En 2005, a 40 años de sus inicios en Montevideo, con una misma formación de entonces, los Shakers volvieron a mostrar en una serie de shows su condición de grupo ineludible de la historia profunda del rock del hemisferio sur. En esta temporada, Papo, que había crecido con Aero Blues, reunió una vez más a Papo Blues para grabar un disco que recién apareció un año más tarde, y Blues se convirtió en otra referencia al rock pesado argentino. Spinetta registró a 18 minutos del sol una de sus típicas obras de transición, aunque cargada de temas de buenos a muy buenos. Estaba en búsqueda de nuevas musicalidades. No había duda durante este año. Tocó en vivo con el violinista Antonio Agri y el bandoneonista Rodolfo Mederos. Presentó una banda de fuerte relación con el jazz, hizo conciertos acústicos, se movió intentando exigirle a su público en general, bastante proclive a la cerrazón, que hiciera esfuerzos de apertura mental. También apareció de invitado especial en un recital el ex compañero de Almendra Edelmiro Molinari, en uno de sus retornos desde Los Ángeles, donde estaba radicado junto a su esposa Gabriela, aquella primera mujer solista del rock argentino. El poeta y periodista Miguel Grinberg, que desde las páginas de La Opinión había librado una dura porfía por convertir la actualidad del rock en parte de la agenda común de espectáculos, mientras otros medios lo ignoraban, publicó durante este año el segundo libro importante dedicado al rock argentino. Si se acepta que el primero fue Agarrate, de 1970, de Juan Carlos Kramer, estructurado sobre la base de grandes entrevistas de Pipo Lernud a Gustavo Santaolalla, pasando por Lito Nevia, Jorge Álvarez, Luis Alberto Spinetta y Claudio Gavis, y un puñado de reflexiones del autor de cómo vino la mano, tuvo el tino, entre otros aciertos, de plantear la historia del movimiento hasta entonces, dividiéndola en una serie de ciclos evolutivos que durante muchos años resultaron una de las válidas herramientas de análisis. Presentando en aquella feria del libro, llena de escritores prohibidos y obras censuradas, como vino la mano, se convertiría en el paso del tiempo en un clásico y, a la vez, en una importante fuente de información para aficionados y, sobre todo, para periodistas de las siguientes generaciones que valoran a Grinberg como un pionero del oficio. Además, todavía late en sus ediciones un manifiesto que lo cierra elaborado por Spinetta. En ese texto, llamado Rock, música dura, la suicidada por la sociedad,
Luis puntualizó: el rock no es solamente una forma determinada del ritmo o melodía, es el impulso natural de dilucidar a través de una liberación total los conocimientos a los cuales, dada la represión, el hombre cualquiera no tiene acceso. Y además subrayó, acaso anticipándose a una discusión que aparecería una y otra vez con el paso de los años: el rock no ha muerto. En todo caso, cierta estereotipación en los gustos de los músicos debería liberarse y alcanzar otra luz. El instinto muere con la muerte. Repito, el rock es el instinto de vivir, y en ese descaro y en ese compromiso. El texto denuncia a los representantes y productores en general por indefinición ideológica y especulación comercial, subrayando que no se diferencian de los patrones de empresa que resultan explotadores de sus obreros, a los grupos musicales repetitivos y parasitarios por intentar contra la música amplia y desprejuiciada, a las mentalidades elitistas, a las editoriales fachas y a los partícipes de toda forma de represión, como se verá, una denuncia que 30 largos años después sigue teniendo sentido. Durante este año, la banda Aquelarre, que se había radicado en España intentando apartarse del clima político argentino, llenó el Luna Park en 2 conciertos de regreso. Emilio del Guercio, Rodolfo García, Héctor Stark y Hugo Fernández Neira no sabían por entonces que seguirían siendo un grupo referencial más de un cuarto de siglo después. De hecho, luego de la separación en los 70, los Aquelarre volvieron a tocar a finales del siglo XX y ya en el siglo XXI, pero no para presentar temas nuevos, como suele ser la excusa de los que no quieren ser acusados de especular con la nostalgia, sino solo para interpretar temas viejos. Y puede garantizarse que esa batalla contra el tiempo la ganaron. Hoy siguen sonando actuales, poderosos, únicos. Es imposible escucharlos sin la referencia de los tempranos 60, pero a la vez no han envejecido, en un cóctel complicado y excepcional. Un porcentaje muy importante de la crítica creía que Chico Cósmico, de Raúl Porchetto, era el disco más moderno e innovador de ese año, pero el exilio artístico tal vez fue el de Nito Mestre y los desconocidos de siempre. A 2 años de la separación de Sui Generis, Mestre parecía pisar firme en un terreno por fin propio, al frente de un grupo que también integraban María Rosa Llorio, ex mujer ya de Charlie, Rodolfo Gorosito y Alfredo Toth, entre otros músicos. Sin embargo, los desconocidos duraron 3 temporadas y fueron diluyéndose en la intrascendencia, hasta que desaparecieron sin que nadie lo lamentara demasiado. Si algo caracterizó al grupo a lo largo de su existencia, definiría Greenberg, años más tarde, fue un exceso de melancolía y una gran vulnerabilidad a la baja tensión imperante en el campo juvenil, esterilizado por la propaganda masiva referida a la conquista del Mundial de Fútbol. El público de los desconocidos seguía pidiéndole a Mestre temas de Sui Generis, una rutina que años después ya resultaba insoportable para todos y en algún punto irrespetuosa, al menos para sus ambiciones. 2 hippies en Ibiza, España, que amanecía la democracia después de una noche de 40 años, sabía que era mejor para sus intereses considerar Ibiza una zona liberada, permitiendo la circulación de lo que se quisiera consumir, siempre dentro de un marco de moderación y buen gusto monitoreado por los sucesores del franquismo agonizante. En mi caso particular, la obtención del dinero era el goteo, recurriendo a mis facultades subsistenciales más inmediatas, la artesanía junto a mi mujer y obviamente la música. Entonces conocí a alguien que estaba en una situación muy similar. Tenía un hijo, debía subsistir y también era cantor. Venía de años de hippie en Inglaterra, Francia y Holanda, pero antes de todo eso en mi tierra se llamaba Miguel Peralta, aunque todos lo conocían por Miguel Abuelo. Conocí pocos ejemplares tan transgresores y caraduras como él, que incluso menospreciaba sus trofeos, como el disco Miguel Abuelo et Nada, grabado en París.
una verdadera cátedra de música popular. Allí, recorriendo las calles de Ibiza entre escandalosos hippies y bohemios visionarios, aquel juglar me enseñó lo que significaba hacer valer las virtudes naturales, imponiendo el arte de uno contra viento y marea, agitando talento entre las masas de concurrentes para obtener una digna recaudación a la gorra, después de fatigosas horas de serenata. Pero los esfuerzos diarios a lo largo de toda una temporada nos volvieron a demostrar que no era suficiente. Lo recuerdo diciendo con voz angustiada al promediar septiembre: «Puta, otro invierno sin guita». Texto de Miguel Cantilo sobre la vida en Ibiza durante 1977, incluido en su libro Chau, loco. El mundial que no ganamos todos, 1978. En el año del mundial, en que muchas cosas empezaron a relajarse y otras a cambiar para siempre, la aparición de Serú Girán marcó un hito, no solo porque era un grupo destinado a transformarse en uno de los grupos más convocadores de la historia, por ende, central en el tránsito del rock desde el gueto hacia el corazón de las masas, sino también por la calidad de su obra, condensada en una serie de discos de colección. Charlie grabó en San Pablo el trabajo que marcó el debut, volvió a Buenos Aires al frente del cuarteto para presentarlo al público, en un festival de la Fundación de Genética Humana que solo por eso quedaría en la historia, y luego se trasladó a Los Ángeles para mezclar los temas y agregar la participación de una orquesta. Para los allegados, Charlie estaba detrás de algo grosso, pero para la mayoría del público, la máquina de hacer pájaros no había sido un paso importante en su carrera, lo que parece por demás discutible. El nombre Serú Girán, surgido de un idioma inventado, luego se diría que era un código para evitar la censura. Tardó un tiempo en ser asimilado, acaso aquel que bastó para que Seminares se convirtiera en un clásico instantáneo. En cuanto al idioma inventado, no duró demasiado ni tuvo centenares de adeptos, pero vale la pena consignarlo, ya que, además, equivalía a un homenaje a los músicos de los 70 que a su vez habían gastado semanas para crear el primer argot de que dispuso el rock nacional, aquel de «¿Cómo viene la mano? La mano viene manal», así decía el tema de Serú Girán. Una vez publicado el disco, llamado como el grupo, hubo unas primeras caótica presentación en el recién inaugurado Estadio Obras Sanitarias, en el que el público no entendió demasiado la nueva propuesta y la crítica se ensañó, y un ciclo posterior de recitales en el Teatro Premier en que todo empezó a ponerse en su lugar. Una frase desafortunada de Le Bon: «Cuando era chico no, pero ahora qué puto que soy», produjo entonces una polémica encendida, pero cuando las cosas decantaron, la gente comenzó a entender que la fórmula artística García Le Bon, con la base de Oscar Moro, Pedro Aznar, resultaba algo más que un grupo de ocasión. Pocos meses después, los llamarían los Beatles argentinos. La grasa de los capitales, su próximo disco, uno de los más influyentes e interesantes del género completo, demostró que el cuarteto merecía los elogios a granel que comenzaron a caerle. Y en vivo, su nivel de compromiso era superior. Para la gente que no había escuchado Steely Dan, la gran influencia de García para entonces, Serú Girán era un grupo adelantado, y en rigor lo hacía, al menos en el contexto aldeano de entonces. El 7 de julio ocurrió, en el marco de un ecléptico festival en el Luna Park, un hecho que testimonia la situación que por entonces vivía el rock, en un país cuyo cínico gobierno contestaba las docenas de acusaciones internacionales de violaciones a los derechos humanos con un eslogan publicitario que aseguraba que los argentinos eran derechos y humanos. Recién terminada el Mundial de Fútbol de 1978 y la prensa internacional se había retirado. Esa noche tocaba un grupo de ocasión integrado por Rinaldo Raffanelli, Gustavo Basterrica,
Gonzalo Farrugia, Alejandro Lerner y Jimmy Santos. En mitad del show, el grupo presentó un tema nuevo que anunció como la autoridad es la que nos cuida. El oficial que estaba al mando del obligatorio operativo de seguridad en el estadio sintió que le tomaban el pelo y ordenó a sus uniformados que procediera a detener al grupo. Los policías subieron al escenario y ejecutaron la orden sin que el público reaccionara para impedirlo. Eso era más que posible en aquella Argentina en La Plata, donde ya comenzaba a hablarse de un grupo under llamado Los Redonditos de Ricota. La cantante folclórica Mercedes Sosa y 350 personas que presenciaban un concierto suyo fueron detenidas por la policía durante el mes de octubre. Mercedes había cantado un tema no autorizado y la gente era culpable de haberla escuchado. Después de haber viajado por América Latina y pasado unas semanas en los Estados Unidos, León Gieco se enfrascó en la grabación de su cuarto trabajo discográfico, que incluyó una canción que en su momento a él mismo le pareció pequeña, pero que pasaría a la historia como un himno. Ese tema era Solo le pido a Dios, inspirado, como se ha dicho, en un conato de guerra con Chile y se convirtió en 1982 en un hit de proporciones continentales gracias a y por culpa de las guerras de Malvinas. Sin embargo, a León no le gustaba, le parecía monótono y solo le dio cierta importancia por un elogio casual de Charly García que le sugirió que lo cantase más. Incluso al grabarlo le sacó una estrofa para que no fuese tan largo. Esos versos decían: solo le pido a Dios que el canto no me sea indiferente, de ser yo el que está cantando, porque el cantar no puede. La participación en bandoneón del genial Dino Saluzzi en la versión original de Solo le pido a Dios fue producto de la casualidad. Había concurrido a los estudios para concretar una sesión de grabación para otro músico, pero como ésta había sido suspendida y para que cobrase la velada de sesionista, le hicieron tocar sobre las pistas del bueno que a León no terminaba de convencerlo. Pero más allá de esto, este cuarto LP, título por demás perezoso pero a tono con una tendencia de la época, comenzó a ampliar el universo sonoro e incluso ideológico de aquel músico del interior, ya definitivamente amigo del paisaje porteño, aunque siempre crítico. Cachito, campeón de Corrientes, una canción sobre un boxeador que sueña con el éxito, pero termina molido a palos. Es otro de los temas de este trabajo que quedó para siempre integrado a su repertorio. En 1978 también llegó de importación a las bateas porteñas Fiebre de Vivir, un antológico disco español de Morris que en 1976 había puesto a prueba hacia Madrid junto a su familia, luego de que una bomba estallase en un local de San Telmo donde debía actuar. Morris lograba en este disco una alquimia muy especial entre los dos trabajos del principio de su carrera, 30 minutos de vida y ciudad de guitarras callejeras, y las sensaciones que le deparaba vivir en una nueva ciudad. El cantautor Joaquín Sabina afirma que Morris le mostró por entonces a los artistas locales que era posible cantarle a su realidad en castellano, ya que en esos días, recién muerto el generalísimo Francisco Franco, pero antes de la movida, la propia lengua era considerada berreta para el rock en español. En su tercer disco, que cerraba una trilogía inconsciente e irrepetible, Morris demostraba su pulso de siempre para el retrato certero de la vida cotidiana en una ciudad, pero, además, que había crecido como intérprete. Y para un país con mentalidad colonial también resultaba un orgullo y tal vez una esperanza que le fuera bien en el extranjero. Por otra parte, Morris concretaba la hazaña cultural de ser 2 veces pionero, en 2 décadas diferentes y en 2 países, mérito que el futuro no parece haberle reconocido demasiado. Vaya a saberse por qué desmemoria desgraciada pero repetida. La versión del clásico rock de los 50, Zapatos de gamuza azul, uno de los grandes éxitos en sus shows en España y la Argentina, dejaba claro también su autoridad sobre el repertorio de la era del apogeo internacional de Presley.
aquel mundo que su generación de músicos argentinos cambió para siempre. Hay otro país. Así como yo después de un viaje me di cuenta de que en este lugar hay cosas lindas para hacer y para vivir, cosas que te satisfacen interiormente, como la ronda de amigos, la gente que vos frecuentás, que es una forma de vida que en otros países no existe. También puedo entender el hecho de toda la gente que se tuvo que ir de acá, algunos con mucha bronca, porque tuvieron que atravesar por situaciones bastante terribles. En este país, los recitales son en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, de vez en cuando en Mendoza y Tucumán y para de contar. Y no es la única gente a la que me propongo llegar. Hay un montón de gente que vive en un pueblo de 5.000 o 6.000 habitantes y transcurren toda su vida ahí. Nacen, crecen y mueren en el pueblo. Ir a tocar a un lugar así es algo que me encanta. Me siento atraído por el interior. Me gustan el olor, las chicas, todo. Conozco la manera de relacionarse entre las personas, las cargadas que te hacen, hasta los aguanes donde se franelea. O sea que no solamente a mí me gusta, sino que a ellos están interesados en que vaya a tocar, porque las cosas que canto son totalmente pueblerinas y la gente del interior se siente muy identificada. Sienten una cosa distinta que cuando van Charlie, Nito o Spinetta, que son músicos de la capital. León Gieco, en una entrevista publicada durante 1978 en el número 37 del Expreso Imaginario.